Hola a todos, hoy vamos a hablar en este video, vamos a referirnos a los impuestos internos que está ubicado dentro de lo que es la unidad 7 de nuestro programa, también llamado como impuestos selectivos al consumo. En esta presentación vamos a tratar de referirnos a las características principales del gravamen, cuáles son las normas que lo rigen, cuál es el objeto del impuesto, vamos a referirnos al nacimiento del hecho imponible, la base imponible, cuáles son las tasas o alícuotas aplicables y finalmente vamos a tratar de concluir con un ejercicio práctico simple para poder visualizar o determinar la forma de su aplicación. Bien, eh, dicho esto, vamos a pasar a las características principales que tiene este impuesto y tenemos que grava los consumos, lo hace de una manera específica, alcanzando a los mismos no mediante una manera global, sino que lo hace a través de una forma específica, grabando solamente los consumos de determinados bienes o servicios. A diferencia de otros impuestos indirectos de características similares, como el caso del IVA, el cual tiende a alcanzar el universo de las transacciones que se celebran sobre los bienes o servicios. Bien, en cuanto a la elección de los bienes que finalmente van a resultar ser objeto del impuesto, se van a tener en cuenta diversos factores. Algunos obedecen al grupo de los denominados de carácter social, cuando, por ejemplo, se desea disminuir la demanda de bienes considerados nocivos, como por ejemplo el caso de los tabacos o el caso de las bebidas alcohólicas, y otros pretenden gravar consumos considerados suntuarios o prescindibles y que van a revelar en sí mismos una elevada y ostensible capacidad contributiva, tratando de moderar la regresividad del sistema tributario, motivado justamente por la presencia de estos impuestos generales al consumo, como el IVA, y bueno, que sería el caso de la aplicación, por ejemplo, sobre los objetos suntuarios, por ejemplo, piedras preciosas o semipreciosas, perlas, o todos aquellos, por ejemplo, elaborados con la utilización de platino, oro, jade, marfil, coral, entre otros. Bien, de esta manera lo que se trata de lograr es una morigeración de la regresividad de todo el sistema por medio de un impuesto selectivo al consumo. Función tanto la fiscal como otros bienes y servicios se van a encontrar alcanzados contemplando solamente una finalidad recaudatoria, aprovechando la facilidad de su percepción y la poca demanda de controles fiscales para lograr ingresos a las arcas estatales. Hoy en día no puede considerarse que para grabar servicios, como por ejemplo la telefonía celular o adquirir un automotor o un motor gasolero, la mira se encuentre justamente puesta en que son bienes o servicios prescindibles, porque claramente sabemos que eso hoy en día no ocurre. El régimen de impuesto interno, por eso que ha sufrido constantemente sucesivas modificaciones, pero todas estas modificaciones tendientes en la mayoría a lograr aumentar la recaudación o lograr establecer nuevos supuestos de hechos imponibles. En algunos casos se ha considerado el aumento de la demanda y consumo de bienes grabados como, por ejemplo, un elemento de estímulo del consumo, tal que permitiera también esto lograr un incremento en la recaudación de tales bienes. Y esto porque se debe principalmente al alto rendimiento que tienen estos gravámenes. Por eso destacar, poniendo como ejemplo el caso de los cigarrillos, que el objetivo de desalentar su consumo, teniendo en cuenta una óptica social, puede transformar esa intención, digamos, en una pretensión recaudatoria. Si consideramos que se trata de un producto cuya demanda es altamente masiva y de carácter inelástica. Entonces, el efecto de gravar estos consumos populares va a aumentar notoriamente la regresividad del sistema tributario nacional, justamente lo que se pretende evitar, porque las clases de menores ingresos que van a consumir toda su renta y van a tributar en ese aspecto en forma proporcional, estarían de esta manera soportando una carga tributaria superior a los sujetos que poseen altas rentas y tienen una capacidad de ahorro que no tiene este sector. Eh, dentro de otras de las características que tiene es que los impuestos internos se trata justamente de ser monofásicos. Eh, Esto implica que recae en una sola de las etapas dentro de lo que es la cadena económica de circulación de bienes y servicios grabados. Y acá hay que mencionar que existe una sola excepción dentro de lo que son los impuestos internos que tienen que ver con los objetos suntuarios, que estos se encuentran sí grabados desde la etapa productiva
hasta su venta al consumidor final. Y por lo tanto, en este caso, el tributo va a asumir la característica de ser plurifásico. Bien, entonces, resumiendo, podemos decir que los impuestos internos son tributos selectivos o específicos al consumo. También lo van a encontrar como axisas en alguna bibliografía. Tiene características monofásicas, excepto por el caso de los objetos suntuarios, y son no acumulativos. Ahora vamos a ver por qué esto. Decimos entonces que se trata de un tributo monofásico porque grava una sola de las etapas de la circulación de bienes y servicios. Bien, y al mismo tiempo resultan no acumulativos. Pero en el caso, por ejemplo, de los objetos suntuarios, decimos que es plurifásico porque va a repercutir en múltiples etapas dentro de lo que es la fase de circulación económica, y resultan también no acumulativos porque van a permitir, digamos, la toma del crédito proveniente del impuesto pagado en la etapa anterior. Bien, ahora sí vamos a pasar a ver un poquito el tema de la normativa que rige actualmente los impuestos internos. Y acá tenemos una particularidad. Vamos a tener dos leyes que son las que actualmente lo rigen. Por un lado tenemos la 24.674, que es la que entra en regir a partir del año 1996 y que sustituye parcialmente el texto de la ley vieja, que era la 3.764, pero que esta queda parcialmente vigente respecto de algunos rubros, siendo que bueno, esta ley sufrió un reordenamiento en el año 1979. Pero bueno, por eso decimos que está parcialmente derogada esta ley, y hay parte de la ley que aún continúa vigente y que se refiere a determinados bienes que se encuentran dentro de lo que es el objeto del impuesto, de los impuestos internos. Vamos a hablar un poquito de cuál es el marco legal y el tratamiento que tiene también en otras normas. Lo que me olvidé de mencionar por ahí es que si bien tenemos la ley principal, es la 24.674, esta se encuentra reglamentada por el decreto 296 del año 97, y que se encuentra actualmente modificada por la ley de reforma tributaria, la 27.430, que es del año 2017. Bien, lo último que tenemos, la última modificación que tenemos es el decreto 50 del año 2025, que lo que hace es actualizar alícuotas y mantuvo el beneficios para el sector automotor. Bien, reduce también tasas sobre productos electrónicos. Los impuestos internos también aparecen regulados en otras normas. Bien, por ejemplo, en el artículo 44 del decreto reglamentario de IVA se aclara que los impuestos internos no van a integrar el precio neto grabado, cuando el hecho imponible del IVA y de los internos recaen sobre el mismo bien. Ahora, a nivel provincial y particularmente en la provincia del Chaco, en el artículo 131 del Código Tributario, se dispone que los importes de impuestos internos no van a integrar tampoco la base imponible para el cálculo del impuesto sobre los ingresos brutos, pero con la condición de que el contribuyente sea sujeto de derecho debidamente inscrito. Bien, si no, va a formar parte de la base imponible. Esto lo que está reflejando es que hay una coordinación normativa que lo que permite es evitar justamente las superposiciones dentro del tributo. Así que bueno, dicho esto, podemos pasar a ver un poquito, estas características ya hicimos referencia a que se trata de impuestos indirectos de tipo real porque se aplica sobre determinados bienes, son selectivos, monofásicos, la excepción de los plurifásicos y de producción instantánea. Ya no es un impuesto de periodo, sino que es un impuesto cuyo perfeccionamiento del hecho imponible se produce de manera instantánea, que es cuando se produce el expendio, que es la situación jurídica descrita en la norma que perfecciona el hecho imponible. Bien, ahora vamos igualmente a referirnos un poquito más, porque es muy importante tener en claro el concepto de expendio, y más que el concepto de expendio no es lo mismo para cada uno de los bienes que forman parte del objeto de esta norma. Así que vamos a pasar un poquito al tema de cuáles son los bienes, cuáles son los bienes grabados y cuáles son las tasas aplicables. Y acá primero vamos a ir a
a la ley 26.674, que establece que se van a encontrar alcanzados lo que son los tabacos, las bebidas alcohólicas, las cervezas, las bebidas analcohólicas, jarabes, extractos concentrados se encuentran en esta rubro, automotores, motores gasoleros, los servicios de telefonía celular, satelital, champañas, objetos suntuarios, bien, embarcaciones de recreo, deportes y también aeronaves. Según la ley vieja, esa que hablábamos, que está parcialmente vigente, se van a encontrar grabados lo que son los seguros y otros bienes, y esos otros bienes son los que se clasifican en las partidas de la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que se indican en una planilla anexa, que es la 2 del artículo 70, ¿bien? Y esos son todos justamente los bienes electrónicos. ¿Estamos? Para el año 2025 tenemos cuál es la tasa y la situación actual. Por ejemplo, los tabacos tenemos 75% de mínimos móviles, establece la alícuota. Las bebidas alcohólicas van de un 8 a un 26%, dependiendo del grado de graduación alcohólica por mililitros. Cuanto más graduación alcohólica tenga, mayor es la tasa a la que se encuentra alcanzada por el impuesto. Eh, Asimismo, acá hay que destacar, digamos, de que, por ejemplo, los vinos se encuentran exentos del impuesto. Para el caso de las cervezas tenemos que la alícuota general es del 14% y el 8% para lo que es las pequeñas, las que califican como pequeñas y medianas empresas que elaboran cerveza de tipo artesanal. Bien, esto sí es una reforma, es una cuestión que se introduce en el año 2025 de tratar de alguna manera de incentivar lo que es la producción de cerveza artesanal hecha localmente en Argentina. ¿Bien? El 4 habla de las bebidas analcohólicas, que van de un 8 a un 17%, el quinto de automotores y suntuarios. Escalas progresivas, que tenemos el decreto 50 del año 2025, suspende la alícuota del 20%, porque hasta antes de este decreto teníamos dos alícuotas del 20 y del 35%, y determinados automóviles que superaban un mínimo no imponible quedaban alcanzados al 20%, y superado otro determinado valor superior llegaban a estar grabados la alícuota del 35%. Bueno, lo que hace este decreto del año 25 es suspender justamente todos aquellos automotores que estaban alcanzados a la tasa del 20%, y únicamente quedan grabados a la tasa del 35% aquellos que tengan un valor superior al que se establece en la norma. Bien, tienen un valor mínimo. Ese valor mínimo, este decreto también establece que se va a ir actualizando cada 6 meses conforme el índice de precios al consumidor. Y respecto a los productos electrónicos, tenemos que actualmente hoy están grabados al 9,5% los importados. Esto se reduce el año 2025 también, porque estaban grabados al 17%, y se establece una exención para todos los productos producidos en Tierra del Fuego. Ahora, siguiendo, eso tiene que ver con las actualizaciones. Bien, vamos a ver que con la reforma que se hace en el año 2025. Vamos a pasar ahora a lo que es la definición del hecho imponible y el concepto de expendio. Bien, el hecho imponible, como bien estábamos refiriéndonos hoy, se configura con lo que es el expendio o la salida del establecimiento productor en productos nacionales, y para el caso de los productos importados para consumo, siempre estamos hablando, ¿no es cierto?, del artículo cuarto del decreto 296 del año 97, que establece que es toda entrega, transferencia o puesta a disposición del producto grabado, cualquiera sea su título, ya sea una venta, permuta, donación, retiro para consumo propio inclusive, o entrega gratuita. Por eso que hablamos de un concepto amplio de expendio, y es el que está establecido en la norma. Bien, ¿cuándo se produce el expendio? Se devenga, por decirlo de alguna manera, cuando el bien sale del ámbito del fabricante o del importador, sin tener en cuenta si la operación fue cobrada. Por eso justamente hablamos de que es un concepto más amplio que el de venta, digamos. Es el expendio sería el momento exacto en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria. Ahora, el perfeccionamiento del hecho imponible, que decimos que se produce con el expendio de estos productos que están grabados,
Eh, Decíamos que se entiende por transferencia a cualquier título, el despacho a plaza para el caso de los productos importados para consumo, de acuerdo con lo que entiende la legislación en materia aduanera, que es cuando se produce el despacho a plaza, y la posterior transferencia que haga el importador a cualquier título también va a estar alcanzado por el impuesto. Pero, por ejemplo, para el caso del tabaco, la ley presume, admitiendo en este caso pruebas en contrario, que toda salida de fábrica, o ya sea del depósito fiscal, ya implica transferencia de productos grabados. Entonces están alcanzados por el impuesto. Para el caso de los cigarrillos, por ejemplo, el consumo interno de cigarrillos se considera expendio. Para el caso de los manufactureros podrán registrar marquillas especiales. Y a los efectos de la aplicación del impuesto, el precio de venta que se asigne a la misma no puede ser inferior al costo del producto, ¿bien? Hasta que el mismo no se encuentre en condiciones de ser eh, utilizados para consumo, ¿bien? Para el caso de los seguros, por ejemplo, el hecho imponible nace con la percepción de las primas por parte de la entidad aseguradora. Para el caso de lo que es telefonía celular y satelital, el hecho imponible se perfecciona con el vencimiento de las respectivas facturas y o venta o recarga de las tarjetas. Bien, para el caso de las bebidas analcohólicas, se considera que el expendio se da exclusivamente por la transferencia que se produce por fabricantes o importadores o por aquellos cuya cuenta se efectúe la elaboración. Y así, digamos, para el caso de las bebidas alcohólicas, la ley presume que también, en todos los casos, admite prueba en contrario para estos casos, que toda la salida de fábrica o el depósito fiscal va a implicar ya transferencia de productos grabados. Entonces, lo que hay que aclarar acá es que para las importaciones se van a considerar dos momentos. Por un lado tenemos lo que son la salida de las aduanas y por otro lado las ventas que hacen de esos productos posteriormente los importadores. Entonces, para muchos estos hechos, la doctrina, digamos, lo ha considerado como que configura una ficción de consumo, porque no es realmente un consumo, digamos, no es realmente lo que se produce, sino es una situación descrita en la norma que considera que asimila a lo que es consumo. No hay una desaparición o una destrucción del bien, digamos. Bien. Ahora, dicho esto y más o menos comentado el expendio cuando se configura para cada uno de los distintos bienes, eso está todo en la ley, ustedes lo pueden revisar en la 26764. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito del tema de quiénes son ya hablamos de los momentos de nacimiento del hecho imponible, vamos a hablar de los sujetos, ¿bien? ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto en este caso? Entonces, van a ser los fabricantes de productos grabados, van a ser los importadores de los productos grabados, van a ser los responsables que participen en las etapas ya sea de comercialización de objetos suntuarios, que ahí en ese caso era plurifásico, recuerden. En el caso de los fraccionadores de tabaco, de bebidas alcohólicas y champaña, los intermediarios de champañas a granel, los proveedores de servicios de telefonía celular y satelital, los sujetos a cuya cuenta se efectúen elaboraciones o fraccionamientos, los responsables por productos grabados que utilicen como materia prima otros productos grabados, quienes pueden sustituir al responsable original en la obligación de abonar, digamos, el impuesto y retirar lo que son las mercaderías de fábrica. Bien, las compañías de seguros también legalmente constituidas o que estén establecidas en el país, aun cuando se refieran a bienes que no se encuentren en el país. Bien, eso más o menos es la enumeración de los sujetos que están descritos en la norma. Bien, y el tema de la base imponible, fíjense que acá nos vamos a encontrar con una particularidad que vamos a tener, ya hablamos de las alícuotas que están establecidas para cada uno de los bienes. A su vez, tenemos que decir que esas alícuotas no se aplican directamente sobre el precio neto de venta o el precio neto que hay que considerar al momento del expendio, sino que lo que hay que aplicar es una tasa efectiva. Bien, y esta tasa efectiva también está establecida en el decreto reglamentario de la norma, y estas tasas efectivas
tienen esa forma de calcular, ¿no es cierto? Que es la tasa sobre 1 menos la tasa por el precio neto nos va a dar el impuesto a ingresar. Y esto es porque el impuesto interno se calcula sobre el precio neto, incluido el propio impuesto interno. Ahora, de todas maneras, lo vamos a ver con el caso práctico que tenemos a continuación, cómo sería la aplicación de esto. A su vez, ya aprovecho para decirles, ¿no es cierto?, que ustedes en el aula virtual van a encontrar un caso desarrollado de manera teórica de la forma de aplicación de tasas nominales y tasas efectivas, y a su vez hay otro caso práctico que ustedes deberán, previa lectura del caso anterior, previo lectura, vista del video, lectura de la norma, van a tener que resolver ese caso sencillo, digamos, que está previsto en el aula virtual. Entonces, el tema de base imponible, con la excepción del impuesto interno a los cigarrillos y el que grava las primas en los contratos de seguros, los gravámenes se liquidan aplicando las alícuotas sobre el precio neto de venta que va a resultar de la factura o del documento equivalente. Bien, las excepciones a la base imponible general se dan para el caso de los cigarrillos, que les decía hoy, el impuesto va a recaer sobre el precio neto de venta, al consumidor. Para el caso de los seguros, porque la prima no es un precio neto de venta, entonces el precio neto de venta se obtiene deduciendo del precio cobrado al adquirente los siguientes conceptos, que son bonificaciones y descuentos en efectivo hechos al comprador por épocas de pago, por ejemplo, o algún concepto similar, los intereses por financiación del precio neto de venta. Vamos a descontar también lo que es el débito, no vamos a tener en cuenta el débito fiscal del IVA. Para el caso del IVA, digamos, la discriminación del mismo se exige que esté discriminado, se va a exigir solamente en los supuestos que establezcan la norma. Si la norma no lo establece, no es necesario que esté discriminado. Bien. Pero lo que sí tiene que cumplir en todos los casos es el requisito de la debida contabilización. Otra cosa que se puede deducir del total de venta es el importe correspondiente a las mercaderías devueltas por el comprador. Bien. Esas deducciones van a proceder siempre que correspondan en forma directa a las ventas grabadas y que además figuren discriminadas a la respectiva factura y estén debidamente contabilizadas. La ley aclara que en ningún caso se van a poder deducir impuestos que crea la propia norma, esto es lo que yo le estaba diciendo, digamos, ni tampoco otro tributo que incida en la operación. El único que se puede deducir va a ser el IVA. Tampoco se puede deducir lo que es el flete o acarreo, digamos, cuando la venta haya sido convenida sobre la base de entrega de la mercadería en el lugar de destino. Para el caso de las importaciones, perdón, le decía que para el caso de las importaciones que sean para consumo, la base imponible va a ser la que resulte de sumar los siguientes conceptos, que sería, digamos, el precio normal para la aplicación de lo que son los derechos de importación, ahora lo vamos a ver con el caso, los tributos a la importación, el propio impuesto interno y además tiene un acrecentamiento del 130%. Eso está establecido igual en la norma. En ese caso, en las importaciones, entonces los responsables van a tener que ingresar, antes de efectuarse el despacho a plaza de la mercadería, el importe que surja de aplicar justamente la tasa correspondiente sobre el 130% del valor resultante de agregar, digamos, al precio este normal definido, que son para la aplicación de los derechos de importación, todos los tributos motivos de la importación, incluido el mismo impuesto interno. Así lo establece la norma. Bien. La posterior venta de esos bienes importados va a estar alcanzada por el impuesto, pero permite computar como pago a cuenta el importe abonado en la etapa anterior, en la medida que se corresponda con esos bienes vendidos. Bien. Y otra cuestión que está aclara la norma es que en ningún caso el cómputo podrá dar lugar a saldo a favor de los responsables. Para el caso, por ejemplo, de los autoconsumos, ¿cómo es la base imponible, los consumos en fábrica? En ese caso, el consumo de bienes de propia producción dentro de la fábrica se va a tomar como base imponible el valor aplicado a las ventas de esos productos que se efectúen a terceros.
Bien, y para el caso de, por ejemplo, cómo se determina la base imponible de operaciones a títulos gratuitos, la base imponible va a ser el valor asignado por los responsables en operaciones comunes con productos similares, o en su efecto, si no se tiene, va a ser el valor normal de plazo. El artículo 77 de esa ley antigua que yo les mencionaba hoy, la 3764, dispone que cuando el responsable efectúe sus ventas por medio de ya sea personas o sociedades que económicamente puedan considerarse vinculadas con aquel, ya sea por el origen de sus capitales, por la dirección que tenga efectivamente el negocio, por el reparto de las utilidades o cualquier otra razón, el impuesto será liquidado sobre el mayor valor de precio obtenido. Justamente lo que se busca con esto es evitar, digamos, que con empresas vinculadas de alguna manera se maneje el valor efectivamente final del producto que tiene que estar alcanzado por el impuesto, y de esta manera, digamos, eh, facturando distintos valores se logra en definitiva tributar menos impuestos. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de tasa nominal y tasa efectiva, tenemos que decir que como el impuesto interno integra el precio neto de venta y de acuerdo con la ley no es deducible, esto lo que hace es que el propio impuesto también forme parte de la base imponible. Entonces, el sistema de tasa efectiva que se aplica, como el impuesto no es deducible de su base imponible, este sistema, digamos, de liquidación de decir, bueno, voy a considerar una tasa efectiva y que está en el decreto reglamentario, se lo conoce con el término de gross in up, bien, que es una circunstancia justamente que da lugar a lo que da lugar a que se efectúe el acrecentamiento de la alícuota de manera tal que, aplicada la alícuota nominal, que es sin acrecentar, del impuesto que le corresponda a la operación en la que estemos revisando, sobre el importe que se está facturando al comprador, va a dar como resultado el impuesto a cargo del sujeto de derecho o contribuyente. Bien, por eso decimos que esta fórmula que ustedes ven ahí se utiliza solamente al solo efecto de la facturación de la mercadería grabada. Bien, entonces, hay un decreto del año 97, el decreto del año 97 que reglamenta la ley 24674, que es la base, está en el artículo 20. Esto que lo estoy hablando de la tasa efectiva del mecanismo del gross in up. Como le decía, como las tasas se encuentran que se encuentran grabando a los distintos bienes y servicios, se aplican sobre ese precio neto de venta, salvo las excepciones, esas tasas, digamos, van a resultar nominales. Con lo cual, dicho de otra manera, digamos, se necesita conocer cuál es el monto del impuesto interno que debe formar parte de la base sobre la cual vamos a aplicar la tasa legal o la nominal, y con eso, digamos, podemos calcular lo que es la tasa efectiva que va a poder determinarse o poder conocerse con ello el monto. Ahora, nos planteamos la situación, por ejemplo, de tener que facturar una mercadería grabada por impuestos internos y por el IVA, de la cual nosotros solamente conocemos el importe sin impuestos. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de hallar una tasa efectiva que, aplicada sobre dicho importe, nos permita calcular el impuesto interno correspondiente. Eso es básicamente lo que ustedes van a hacer también en el plato. Luego, si verificamos que aplicando la tasa nominal o legal sobre la suma del precio sin impuesto del producto más el impuesto interno, que va a ser la base imponible del gravamen, nos va a devolver también el mismo importe hallado por el tributo que utilizando la tasa efectiva directamente sobre el precio neto sin impuesto. Ese es el control que vamos a tener que hacer y que es el control que está planteado en el práctico explicativo y que ustedes van a tener que hacer en el práctico propuesto. Bien.
Ese caso que vemos ahí en pantalla, vamos a suponer que si trabajamos con 1000 para facilitar lo que es la explicación y por lo tanto comprender, vamos a suponer que el precio neto de venta considerado es un objeto suntuario, por ejemplo, tiene la tasa, el precio neto de 1000, la tasa nominal directa para esta categoría de bienes en realidad es del 20%, pero bueno, ahí tenemos el 10, ya hablábamos de suntuario, vamos a ir con el mismo ejemplo. Por lo tanto, al integrar el propio impuesto interno, la base, que es lo que venimos diciendo, tenemos que aplicar el 10%, vamos a aplicar el mismo 10% y la misma va a estar dada por lo que es la sumatoria del precio neto de venta más el impuesto interno correspondiente. Bien, que es lo que ustedes ven ahí. Por eso es que el impuesto interno termina dando 111,11 y no 100 directamente, porque la tasa 10% es la nominal, pero la efectiva va a ser la que surja de aplicar justamente el precio neto más el impuesto interno y a su vez aplicamos la tasa del 10%. Sacamos la tasa efectiva y nos va a dar un 11,11%. Bien, una cuestión más que vamos a incorporar acá tiene que ver con los instrumentos fiscales, que ustedes seguramente lo van a leer en la ley 23.674, en su artículo tercero, establece que ciertos productos grabados pueden llevar estos instrumentos, que son las conocidas fajas o estampillas que ustedes ven en los productos que tienen el sello AFIP, o las estampillitas de los productos electrónicos. Bien, lo que hace, digamos, estos instrumentos es de alguna manera facilitar lo que es dan seguridad que el impuesto correspondiente ha sido pagado y además esto también le permite un mejor control para el fisco. La facultad de establecer qué productos deben ser llevados, esta estampilla, la Secretaría de Hacienda, que depende del Ministerio de Economía. En ese artículo están numerados cuáles son los productos grabados que tienen que llevar estas estampillas, que son, por ejemplo, los cigarrillos, los cigarros, manufacturas del tabaco, tabacos para ser consumidos en hoja, picados, hebras, pulverizados, bien, el caso de las bebidas alcohólicas, las champañas. Y además la ley determina que estos instrumentos tienen que estar en forma tal de que no pueda ser posible su desprendimiento, sin que al producirse el desprendimiento lo mismo quede inutilizado. O sea, también no es pegar en cualquier lado la estampilla, sino que tiene que tener un pegado estratégico, ¿bien? Cosa que no se la puede pegar. Las ventas o extracciones de los artículos que se hacen sin los instrumentos referidos eh, en esta ley, ¿no es cierto?, se van a considerar fraudulentas, según lo que establece la propia norma, bien, salvo prueba en contrario siempre. Y en ese caso se van a aplicar las sanciones que están previstas en la ley de procedimiento tributario, 11.683, que ustedes ya la conocen. Y por último también la Secretaría de Hacienda va a tener facultades para poder establecer otro sistema de verificación en reemplazo de estos que están establecidos en este artículo. Si vamos al caso práctico, que ustedes lo van a ver ahí, mírenlo, lo van a poder sacar sin ningún tipo de problema, conforme todo esto que ya venimos explicando. Y fíjense ahí que estamos tratando acá el caso de una operación de importación donde tenemos un valor FOB, que es valor free on board, o sea que es sin seguro, digamos, o sea, la mercadería se carga en el buque sin seguro y tanto el seguro como el flete se hace cargo del comprador. Entonces la mercadería viaja en el buque a cuenta de él y bajo responsabilidad del comprador en este caso. Bien, entonces ¿qué hace el comprador? Contrata un seguro y paga el flete. Bueno, todos esos valores hay que sumar para determinar lo que es la base imponible, tanto para los derechos de importación, para el IVA, como para el impuesto interno. Entonces vamos a tomar el tipo de cambio vendedor, supónganse a la fecha 1515, nos da una base imponible de 18.331.500. A ello le aplicamos el derecho de importación 10%, la tasa de estadística nos va a dar un total de 21.081.000 la base imponible. Y a esto le vamos a aplicar el IVA.
Bien, determinamos el IVA. Tenemos percepciones de IVA, percepción de impuesto a las ganancias, percepción de ingresos brutos. Y toda esta liquidación que ustedes ven acá al margen izquierdo tiene que ver con los impuestos de importación y IVA. Ahora, a la derecha tenemos lo que es la liquidación o los efectos del impuesto interno. ¿Cuál va a ser la base imponible para el impuesto interno? Recuerden que dijimos que va a ser neta de IVA, pero sí vamos a tomar en consideración el impuesto interno, va a pasar a formar parte también de la base imponible. Y dijimos que tenemos una tasa nominal del 4% prevista en la norma, pero decimos que vamos a utilizar una tasa efectiva para poder aplicar directamente sobre el neto la tasa y así obtener el importe del impuesto. Por eso que utilizamos la tasa efectiva del 4,167. ¿Y cuál va a ser la base imponible? 21.081.225, que es la que tenemos acá, que está conformada por todos los derechos de importación más la tasa de estadística. Bien, esta va a ser la base imponible y la tasa efectiva, al utilizar la tasa efectiva del 4,167%, ya estamos considerando que esta base imponible está incluida en el impuesto interno. La otra manera de hacerlo es tomar los 21.081.225, aplicar el 4%, y una vez que tengamos el impuesto determinado le sumamos a los 21.081.000 y le volvemos a aplicar el 4% y nos debería dar el mismo número. Esa es la corroboración que ustedes van a tener que hacer. A su vez, como se trata de productos importados, lo que establece la norma es que va a sufrir un acrecentamiento del 130% de la base imponible calculada de esta manera, y ahí sobre la misma se aplica la tasa nominal del 4%, con lo cual vamos a tener un valor de 1.141.903. Bien. Bien, por supuesto, bueno, que quedan ahondar en las características y particularidades con las que las normas graban los diferentes bienes y servicios, como asimismo también ver un detalle más pormenorizado de todos los alcanzados por la norma. Ustedes van a tener que revisar la ley y ver los distintos capítulos, y de esa manera van a poder determinar con precisión para cada uno de los tipos de bienes cuándo se produce el perfeccionamiento del hecho imponible, las características especiales que tienen respecto de la base, cuáles son las tasas y demás. También lo que nos faltó acá tratar un poco más en profundidad, que tiene que ver con las exenciones que están previstas. Hablamos algunas, por ejemplo el tema de los vinos, pero no hablamos nada del tema de las exportaciones de bienes grabados o de las importaciones, vimos muy poco. Pero bueno, recuerden que el impuesto interno también adopta, o nuestro sistema tributario adopta el criterio de país de destino, con lo cual los impuestos que estamos hablando de exportaciones no pueden estar alcanzados por los impuestos internos. Entonces hay distintos mecanismos previstos en la norma para poder de alguna manera utilizar eso como crédito de impuesto para aquellos que van a tener una finalidad de exportación. El tema también, ver un poquito el tema de los medicamentos, los programas sociales que también van a estar exentos. En fin, con esto ustedes ya tienen un pantallazo bastante amplio. Así que bueno, gracias por acompañar en este video, y nos estaremos viendo en la próxima. Chao. Hola a todos, hoy vamos a desarrollar uno de los temas dentro de nuestra materia que hace referencia a los impuestos internos. Se encuentra ubicado dentro de lo que es la unidad 7 en el punto número 1. También ustedes lo pueden encontrar como impuestos selectivos al consumo. Vamos a referirnos a las características del gravamen, cuáles son las normas que lo rigen, cuál es el objeto del impuesto, vamos a referenciar el nacimiento del hecho imponible, cuál es la base imponible, las tasas o alícuotas aplicables, y finalmente vamos a concluir con un ejercicio práctico. Bien, entonces acá tenemos lo que es la agenda de presentación. Vamos a referirnos en una primera medida a lo que es el marco legal y la coordinación tributaria, la naturaleza y característica de los impuestos, las finalidades,
Y como les mencionaba, ¿no es cierto? Vamos a hacer un raconto por todo o cada uno de los artículos de la ley y lo que vamos a hacer o lo que vamos a... Hola a todos. Hoy vamos a desarrollar uno de los temas dentro de nuestra materia que tiene que ver con los impuestos internos, que es el punto 1 de la unidad 7, básicamente. También son conocidos como impuestos selectivos al consumo. ¿Mm?